A menos de una semana de las fechas iniciales para las elecciones, todavía estamos en la tramitación para poder hacer factible el cambio. ¿En qué está topando? ¿Qué va a pasar en la Cámara? Ya ha salido del Senado y también, por supuesto, qué va a pasar con todos los nuevos bonos que se están estableciendo, que también pasaron este fin de semana por el Senado. Vamos a estar conversando de ese escenario, de lo que viene para las elecciones y más, junto al diputado de Renovación Nacional, Tomás Fuentes. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Hola Bárbara, aquí estamos, peor que la última vez que conversamos. Sí, lamentablemente estamos probablemente para algunos en el peor momento de la pandemia, tanto así que se hace necesario postergar las elecciones. ¿Qué les ha parecido esa discusión y lo que pasó en el Senado? La verdad es que cuesta explicarlo, pero yo no estaba de acuerdo con posponer las elecciones, no producto del COVID, sino porque lo había hecho Ecuador, lo había hecho El Salvador, me tocó ir a El Salvador, las va a hacer el Perú, y yo consideraba de que en definitiva el solo hecho de que el gobierno dijera a 13 días de las elecciones, las vamos a posponer, porque para la comisión técnica no están las condiciones necesarias, yo creo que es irresponsable y además es improvisación. Resuelvo al tiro el segundo punto. ¿Por qué es irresponsable? Porque estábamos a 13 días. Yo sé que la salud es lo primero, pero también uno puede tener una decisión más integral, que involucre a los candidatos, 18.000 candidatos, que involucre el sistema de votaciones. Por ejemplo, el Perú dijo hace mucho rato atrás, triplicaremos los locales de votación. En Chile, nada. Propusimos con una mesa técnica de cientistas políticos, con Pepe Out, con Mauricio Morales, con Kenneth Bunker, varias ideas. Por ejemplo, una de ellas, bandas horarias. Otra idea, un tercer día de elección. Daniel Jadwe, esto no se trata de partidos políticos, Daniel Jadwe había propuesto 4 días de elecciones. Propusimos distintas cosas y en ninguna fuimos escuchados. Entonces, llegar y proponer solamente posponer las elecciones para mayo, yo creo que es irresponsable y además improvisación, porque estamos chuteando el problema, pero no estamos dando ninguna solución real para cambiar el sistema. Si a la mesa COVID le vamos a proponer el mismo sistema de elecciones, nos va a volver a decir en 5 semanas más, no están las condiciones. ¿Por qué van a estar en 5 semanas más las condiciones si no estuvieron ahora? Bueno, justamente esa es una de las principales inquietudes y también de las razones por las que se han endurecido fuertemente las medidas en los últimos días, sobre todo a contar de hoy. Pero nada garantiza un escenario muy distinto. Así es, por eso yo creíamos todos de que al igual como Perú, que por ejemplo, a ver, si ya sabíamos que las encuestas decían, por ejemplo, que el 73% de los chilenos no iría a votar en las condiciones actuales, entonces a ese 73% desde el día de hoy hay que decirles cómo nos vamos a preparar para el 15 de mayo. Pero el quedarse muteado, el quedarse en silencio, es lo que yo creo que es el error, porque al final no va a cambiar la incertidumbre, no va a cambiar que la gente no quiere ir a votar. Y a diferencia de El Salvador, Ecuador y Perú, nosotros no solamente vamos a cambiar las autoridades administrativas, que recordémoslo bien, ya le pospusimos el mandato a 2.220 concejales, 2.240, perdón, y a 345 alcaldes, sino que también vamos a votar por una asamblea de convencionales que va a redactar la próxima constitución, que para algunos incluso su eslogan es que la dignidad se vuelva costumbre. O sea, vamos a votar por algo fundamental. Y por eso organismos internacionales recomiendan que para modificar las elecciones se haga siempre y cuando sea la última alternativa de una decisión integral, obviamente partiendo por la sanitaria, luego por la política y 3, con el involucramiento de la ciudadanía. Y yo siento que en Chile lo hicimos tarde, lo hicimos solamente con la sanitaria y siento que solo fue una consulta, ¿están las condiciones o no? No, no están, punto. Pero no se hizo nada por proponer un sistema de votaciones distinto. Respecto a lo que ustedes aprobaron en la Cámara y lo que salió en el Senado, que tiene que volver nuevamente a la Cámara, ¿qué cosas hay distintas y qué destino cree que van a tener esas indicaciones? Yo creo que la verdad es que los senadores trabajaron ayer domingo, se aprobó en general, lo están viendo en particular. Por tanto, yo creo que detenerme en los detalles es poco importante porque en verdad en la Cámara la indicación de los espacios abiertos no me la aprobaron, la indicación del tercer día no la aprobaron, la de los espacios abiertos no la aprobaron los diputados de Constitución porque señalaron que esas atribuciones de definir cuáles eran los mejores lugares para instaurar las mesas ya las tenía el CERVEL. Lo que pasa es que yo creo que si el CERVEL ya no lo ha hecho y estamos acostumbrados a votar dentro de salas, y perdón, hagámonos responsables de las decisiones. Y esto es una crítica directa al CERVEL. Si el CERVEL nos quitó el Estadio Nacional,
nos quitó el Estadio Bicentenario, que son los locales de votación más grandes, con espacios abiertos, y los reemplazó por colegios con salas cerradas, significa que el CERVEL, teniendo las atribuciones, no estaba siguiéndole la onda a la pandemia, no estaba entendiendo que estábamos en la segunda ola de contagio. Por tanto, yo creo que ahora mi crítica, espero que sea constructiva, y el director del CERVEL nuevo, Tagle, entienda de que estamos con COVID, por tanto no podemos seguir diciéndole a tal comuna que ofrezca el mismo colegio que hace 4 años atrás, donde por cada sala habían 2 mesas y por cada mesa 350 personas, porque nadie va a querer estar dentro de una sala de clases con 100 personas. Bueno, para eso es otra de las cosas que se van a tener que ver para las nuevas fechas, porque además va a estar más helado, ese puede ser otro factor. Hay algunas indicaciones, algunos puntos que han generado polémica, que se aprobaron o se discutieron también en la Cámara de Diputados y no han tenido un buen destino. No sé qué va a pasar después. Por ejemplo, la indicación que permitía la condonación de los intereses para los candidatos. ¿Qué cree que pasa con eso? No, no pasa por el Senado. Pasó por el Senado, se rechazó, y en el caso mío, yo me hago responsable de mi votación. Yo me abstuve de votar porque incluso considero que eso es inconstitucional. No puede ser que la Cámara de Diputados diga a quién le cobra interés o a quién hay que obligar a alguien de dejarle de cobrar intereses. Eso ya es como medio bananero, por tanto era obvio que había que abstenerse, pero algunos consideran que marcan un punto político aprobando o rechazando eso, dependiendo con quién quieras quedar bien, o con los partidos políticos y los candidatos, o con la ciudadanía. Al parecer la Cámara, no al parecer, evidentemente ahí se equivocó, porque todos estamos sufriendo la pandemia, y mientras algunos candidatos tenían su condonación de los intereses, los otros, el resto de los chilenos, la gran mayoría, sigue pagando sus deudas. Una cosa que se ha podido acceder es a postergaciones, a cambios de las cuotas, pero no a las condonaciones de los intereses. Es una Así cosa es. distinta. Otro punto, el futuro o no retorno de los alcaldes mientras se congelan las campañas. Yo rechacé la propuesta porque la propuesta venía planteada de que los alcaldes no volvieran. Y yo creo que eso es un equívoco, porque sí, el motivo de la postergación de las elecciones es enfrentar de manera correcta la pandemia, porque estamos sufriendo una segunda ola mucho más dañina que la primera. Entonces, seamos sinceros, indistintamente del color político, los alcaldes han sido los que han estado en la primera línea. Y no se trata solamente, algunos creen que el alcalde, por ejemplo, de la comuna más popular de Santiago. No, hay comunas chiquititas. A mí me llamó una amiga, la Jessica Moalín, de la comuna de, ay, se me olvidó, al lado de Milipilla, da lo mismo. María Pinto, una comuna chiquitita que tiene zonas que no tienen alcantarillado. Es evidente que ese alcalde 30 días estando afuera, ojo, pagándole sus remuneraciones, pero estando afuera para evitar una cierta desventaja electoral, creo que es un error, porque el tema principal es enfrentar la pandemia. Además, Bárbara, que ya llevaban afuera 20 días, la ley establece 30, y cuando, si hubiesen vuelto, que van a volver porque el Senado eso lo va a corregir, después van a salir 15 días más. Entonces, la pequeñez de los partidos políticos, de que si el alcalde va a estar combatiendo la pandemia y al mismo tiempo consiguiendo votos, creo que es un error garrafal. No, pero no podría ser una ventaja efectivamente usar todo este tiempo para, porque al final todas las cosas que se hacen pueden eventualmente servir para lucirse como Es candidato. que naturalmente sí va a ser una ventaja, creo yo. Lo que pasa es que hay dos principios. Pues, ¿cuál es el principio? ¿La salud, o el principio es la ventaja política que puede tener un contendor respecto a un incumbente? ¿Y cuál principio va a primar sobre el otro en la situación que estamos, si el objetivo principal de posponer las elecciones es la salud? La salud. Por tanto, el segundo principio tendrá que subsanarse, arreglarse, pero ojo, los alcaldes estuvieron afuera 20 días, y al volver, si es que vuelven, que van a volver porque el Senado lo va a corregir, el error de la Cámara de Diputados, los alcaldes van a estar afuera 15 días más. 20 más 15, 35. Y la ley hablaba de 30. Otro de los aspectos, lo que tiene que ver con las campañas, si se suspenden o no y qué implica esa suspensión, porque una cosa es no poder hacer publicidad pagada, por ejemplo, en medios de comunicación, en radios, que ha sido planteado, y otra es un poco más extrema, que tiene que ver con la prohibición de participar en programas de televisión, en programas de radio, como invitados, como panelistas, así como hemos tenido muchas veces a los candidatos. ¿Cree que se sostiene esa prohibición o se va No a se caer también? sostiene, no se sostiene, yo creo que se va a caer, porque eso es censura. Si alguien invita a un candidato a un programa de televisión a hacerse cargo de sus dichos, a dar una opinión, como la estamos dando ahora, y con gente estamos quedando bien y con gente estamos quedando en contra porque podemos diferir, efectivamente censurar a alguien por querer informar, creo que eso no corresponde en ningún sistema democrático del mundo. Distinto en las campañas. ¿Por qué? Siendo yo vicepresidente del partido más grande de Chile, reconozco que es obvio.
que si extiendo las campañas como algunos querían, perdón, pero no hay bolsillo que aguante para los independientes, porque los partidos te podrán ayudar. Dicho en sencillo, un cabro joven que cuesta entrar en política, que se pidió un mes sin goce de sueldo, ahora su decisión es mucho más compleja. Ahora serían 2 meses sin goce de sueldo, recién casado, suponte un niño, y con una campaña que él dijo me va a costar 5 manzanas, pero ahora le va a costar 10 manzanas y 5 de sueldo por segundo mes. Entonces es muy complejo el decir, sigamos para adelante, sigamos corriendo, sigamos en campaña. No, porque para los independientes sobre todo, y acordémonos que el 40% de los candidatos a constituyentes son independientes, sobre todo para ellos y para los que tienen los recursos limitados, es una injusticia tremenda. Por eso era mejor posponer un periodo y después recuperar 15 días más intensos para que la gente recuerde la información que ya ha recibido y en el caso de no haberla recibido, para que tenga un plazo de 15 días para poder recibirla. Ya, entonces lo razonable sería que después de la discusión en el Senado y cuando vuelva a la Cámara se elimine esta restricción, que más que nada no tiene que ver con recursos tampoco, a diferencia de la publicidad y la campaña propiamente tal. Y eso sí se podría mantener. Sí, así es. Y respecto a la franja electoral, porque también ahí se genera un debate respecto a cuándo, bueno, una vez que esté promulgada la ley se tiene que detener, cuántos días se reponen después previamente a las elecciones. Algunos han planteado que deberían ser más días de los que quedan, pero eso también tiene altos costos. En la Implica. última, en la última encuesta de la semana pasada, no me acuerdo el número exacto, lo tengo anotado por ahí, pero la gran mayoría señala de que no le interesa la franja electoral, de que no se informa por la franja electoral. Desde el punto de vista político, uno entiende que la franja electoral tiene por misión entregarte información respecto a candidatos constituyentes. Sin embargo, uno puede ver a precandidatos hoy día presidenciables en la franja. Puede ver incluso a candidatos a alcaldes en la franja. Y Entonces, gobernadores también. y gobernadores. Entonces, cuando alguien dice, hola, te presento a mi gobernador y el tiempo de la franja está pensado en otra cosa, acordémonos incluso que, por eso yo En hablo su mucho, partido hemos visto candidatos presidenciales, candidatos también ¿sí? alcaldes. Y yo no lo comparto. De hecho, en la franja pasada, cuando estaba para el plebiscito y se destinaba cierto tiempo para hablar del partido, yo decía, no, me parece casi ilegal, porque si te dan un tiempo establecido para una opción y para otra, tú no puedes promover tres. O sea, no puedes promover la tercera, que es qué significa mi partido político, sea cual sea. Dicho esto, acordemos, porque hagamos historia, pues si hasta hace un mes atrás éramos dos ridículos diputados que apoyábamos la idea de replantear el tiempo de los independientes, porque como la ley está establecida según la votación de la última elección parlamentaria, había un partido político que había obtenido 2.800 votos. Entonces, para todos los independientes, el 40% de todos los candidatos, había un 0.04 tiempo de la franja. Y nosotros dijimos, ¿cómo es posible que nos quedemos callados? Porque eso sí que es censura de los independientes, en contra de los independientes, y propusimos sobre un 20% y al final el gobierno presentó un proyecto de ley que les dio un 22% de tiempo a los independientes. Entonces, si ya tuvimos que redefinir cómo se distribuían los tiempos de la franja, creo que la utilización de la franja también debe ser correcta. En la última franja, gente de mi partido incluso, no me acuerdo cuál fue la palabra concreta, pero garabatos, hubo distinta mala utilización del tiempo en la franja. Y me acuerdo que en el diario al día siguiente salía el Consejo Nacional de Televisión diciendo que no podía hacerse responsable por el contenido de la franja, y obviamente eso también hay que corregirlo, porque si yo hago mala utilización del tiempo de la franja en cosas que no son, por ejemplo, educativas o que sabemos que están prohibidas, no puedo ir a una corte de justicia para que en 10 días más me diga que estuvo mal hecho lo que hice. Pues, efectivamente, alguien debería decir no se puede transmitir lo que se está haciendo. Bueno, eso ha ocurrido en un caso, el caso de una franja que pusieron un audio del menor internado en un centro de Sename que fue desgarrador y muy impactante también verlo en la franja. Lo que dicen desde el Consejo Nacional de Televisión es que no pueden hacer una censura previa, sí actuar post, en el caso de que hayan denuncia. Así. La otra frase era que muera Piñera, creo, o muerte para Piñera, no me acuerdo. Indistintamente si te gusta el presidente o no, creo que nadie en democracia podría decir muerte para alguien. Entonces yo creo que eso tiene que ser al momento o para corregirlo al día siguiente, pero no se puede esperar una semana, 5 días. ¿Cómo ven ustedes también, más allá, ahora más como experto electoral, los impactos que puede tener todas estas postergaciones? Habían dudas de que incluso si se hiciera, por el solo hecho de haberlo estado conversando tanto tiempo, la gente se abstuviera mayormente de ir a votar porque no era seguro. También han salido algunos estudios que muestran preocupación del oficialismo respecto a que eventualmente podrían tener una participación bastante menor, llegando apenas al tercio en la convención. ¿Cómo lo están viendo?
Sí, yo creo que esos estudios del oficialismo efectivamente evidencian o muestran de que ciertas alternativas hoy día existentes, como por ejemplo personas que van en candidaturas independientes, cuando tú has sido un electorado tradicional de Chile Vamos y votas por un independiente y tú entendiendo el sistema sabes que es independiente, obtiene solamente el cupo, por ejemplo en el caso de Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén, yo hice la simulación, con un 10% es muy difícil que ese independiente consiga el mismo objetivo siendo un equipo de fútbol de una persona que un equipo de fútbol de 11 personas. Entonces, la preocupación de los grandes conglomerados se basa radicalmente en que hay mucho independiente compitiendo, sobre todo rostros que son, por ejemplo, actores de televisión, gente de la farándula o gente conocida de distintas áreas que podrían ser una alternativa más considerable que la de los partidos políticos. Pero la verdad es que en el caso de los estudios comparados, por ejemplo, demuestran de que cuando esto se dilata, quienes se benefician son los grandes conglomerados, porque los más pequeños tienen menos recursos, tienen menos tiempo, tienen menos estructura. Por tanto, mientras yo más pospongo esto, los que tienen estructura, los que tienen alcaldes, diputados, senadores, concejales para apoyarse en aquellas estructuras, son los que logran mantener un nivel de, como quien dice, actividad política. Pero el independiente puro no puede mantener ese nivel de actividad política porque hoy día es solamente candidato. Él tiene una pega, él tiene un presupuesto distinto, etcétera. Bueno, entonces, así como para la oposición, el hecho de no ir unidos en una sola lista puede ser su talón de Aquiles en el caso del oficialismo, los independientes. Tanto para la oposición va a ser el no ir unidos como un talón de Aquiles, sí, ellos están más, están más perjudicados que Chile Vamos, porque efectivamente que hoy día la disputa sea, por ejemplo, entre Narváez y Heraldo Muñoz, si es por primaria y el PPD contesta no, por acuerdo, por encuesta, yo creo que es un riesgo, porque a tan bajo nivel de popularidad de ambos, 1,2% a 1,3%, una primaria a nivel nacional podría ser de verdad algo, un descalabro, porque nadie sabría si van a votar, sobre todo en pandemia, 1.000 personas, 2.000 personas. Entonces, el real ganador de esa primaria puede ser por algo ya, no porque sea el mejor candidato, sino porque tuvo quizás la mayor, como en los tiempos antiguos, la mayor posibilidad de movilizar a través de buses y vanes, por ejemplo, a ciertas personas en desmedro de otras. Pero la verdad es que hoy día, tanto y Chile Vamos también, con los 5 candidatos actuales, vemos a 3 con posibilidades más o menos reales más arriba y otros que están despegados, perdón, y otros que están pegados abajo, que acuérdense que en diciembre, cuando salen del gobierno, la estrategia era salir del gobierno, desmarcarse del gobierno para poder tener hasta 5 meses de poder hacer campaña y de poder repuntar en la encuesta. Y la verdad es que han podido hacer campaña, pero no han repuntado en la encuesta. Es interesante lo que menciona respecto a la preprimaria de Paula Narváez con Heraldo Muñoz. Justamente hoy sale en el Mercurio que desde el PPD se estarían negando esa posibilidad. Claro, y probablemente no se analiza más allá de quién de los dos gane. Es que si en esa primaria o preprimaria participara muy poca gente, saldría para atrás al final el ganador de esa Perderían elección. los dos, porque Mm. independiente que uno gane, al final ganar por tan poquito, con baja participación, lo único que revela es que ninguna de las candidaturas en verdad son candidaturas competitivas o candidaturas con mucha adhesión. Por eso la primaria de Chile Vamos tampoco va a ser a 5 bandas. El sentido de realidad y el sentido de responsabilidad. El de realidad es el de los partidos políticos y el de preguntarse, por ejemplo, el Partido Radical. ¿Voy a realmente a competir con Maldonado? No por señalar a Maldonado, pero en este caso él es el candidato. Y hay un sentido de realidad. Si él no es competitivo, el partido lo que tiene que hacer, por conveniencia política, para ostentar mayor poder, es alinear a alguien que te puede ofrecer más poder que ir a una primaria que tú sabes que vas a perder. Y el Ahora, sentido, es que lamentablemente nos queda muy poquito dale nomás. tiempo y otro tema que es muy importante. ¿Qué va a pasar entonces con otro proyecto que se discutió ayer en el Senado, que son los bonos? Habían algunos puntos de discrepancia, el gobierno acusa que no se están respetando los acuerdos, sobre todo en un punto que está incorporado, que del bono se descuente lo que se haya entregado eventualmente por el IFE. ¿Qué futuro tiene esa discusión también? Bueno, el bono en la Cámara de Diputados somos 155 diputados y yo lo voté en contra, fuimos solamente 2, yo y Bianchi. Me acuerdo que el senador Moreira en un matinal me dijo, no puede ser que un parlamentario de gobierno lo vote en contra. Yo tampoco estoy de acuerdo, decía Moreira. Le contesto al tiro y le voy a contar después en el matinal. Si él no está de acuerdo de algo, no puede votar a favor. Po. O sea, ¿quién se explica eso? ¿Y Estoy por qué en votó en contra contra?
y te lo explico súper sencillo, voto en contra porque mira, yo creo que la regla va a ser súper fácil. La gente, hay porcentaje que no está siendo ayudada. Basta prender el televisor todos los días a las 7 y te dicen, yo solamente he sido ayudado con mis fondos, mi 10%. Si yo al bono quiero pensar, quiero dar a entender que la mayoría va a ser ayudado, pero resulta que sobre los 408.000 pesos tienes que demostrar merma económica, significa que no has entendido la profundidad de la pandemia. Porque yo puedo no haber tenido merma económica, pero tengo, por ejemplo, un problema psicológico, la salud mental. ¿Cuánto ha incrementado la demanda de la salud mental? Los medicamentos. Entonces, el costo, las enfermedades que ha producido la pandemia, quizás no demuestran mi merma económica, pero obviamente me afecta el bolsillo. Por Ya, eso o sea, yo este voto en contra es un voto contra el gobierno, contra es muy poco en el fondo. así es, no, es que ni siquiera que sea muy poco, porque a lo mejor son 6.000 millones de dólares que se agregaban a los 12.000 que ya habíamos aprobado en el Congreso. Y lo que yo proponía en febrero eran 5.500 millones de dólares, pero distribuidos de forma universal, por RUT, casi pero sin merma económica, sin de que si ya recibí el bono COVID, entonces me lo descuentan de este otro. Porque ¿qué significa eso, Bárbara? Significa que va a haber un tercer retiro y es inminente. Y significa que va a haber un cuarto retiro y es inminente, porque si ya con el tercer retiro vamos a llegar más o menos a los 54.000 millones de dólares y tú sabes que el fondo tiene 215.000 millones de dólares, va a haber un cuarto, va a haber un quinto, va a haber un sexto. Y de forma paralela va a haber Joaquín Lavín que te va a decir, y también saquemos los fondos, ahora ya no el seguro de pensiones, sino que el seguro de cesantía. O sea, Entonces, no va a ser en vez del tercer retiro, va a ser además no, del tercer, cuarto y va a ser, quinto retiro. va a ser además, porque el gobierno te entrega un bono y al mismo tiempo te dice, queremos mayor confinamiento, entonces lavandería, sastrería, costurería dejan de ser esenciales. Y cuando uno trabaja en la sastrería, en la costurería, en la lavandería y deja de trabajar, entonces al final lo que te está diciendo es, dame un bono y también dame el otro, porque de este tengo dudas si voy a ser beneficiario, porque no he tenido merma económica, sigo ganando las mismas 420 lucas, incluso muchos meseros ganaban 420 lucas y 300 más en propina. Pero ¿Y esas qué cree que va 300 a más, pasar en la Cámara entonces? ¿Qué va a pasar con lo que salió del Senado? ¿Se va a avanzar yo, como peor es nada o podría haber también ahí un cambio? dos cosas concretas y la verdad la encuentro pésima. El gobierno va a volver a acudir, no lo estoy anticipando, ya lo dijo, al Tribunal Constitucional y cuando tú sabes que ese partido de fútbol lo empataste 5-5 y hubo un voto dirimente, creo que volver a exponer al Tribunal Constitucional que ya está deslegitimado a algo que la ciudadanía considera en un 83% que debiera ocurrir, creo que es una torpeza política gigantesca. Y dos, también porque es una torpeza política gigantesca del gobierno, porque el gobierno en el segundo retiro ya acudió. Como acudió, el gobierno presentó un proyecto, porque el gobierno tiene las facultades, el presidente de la República, de un segundo retiro, con 5 requisitos. Y en la Cámara le sacamos el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, y le dejamos solo el quinto requisito, que era el impuesto para los que ganaban sobre, no, ahora se me olvidó, creo que sobre 2 millones. Entonces, si ya pasó eso en el segundo retiro, alargar y extender el tercer retiro, repitiendo la misma historia, al final la gente lo recibe considerando que ganó una lucha, más que considerando que el gobierno te entendió en la complicación de lo que has sufrido como familia y te está aportando con un bono mucho más universal, sin letra chica, sin restricciones. Diputado, muchas gracias por conversar con nosotros. Vamos a estar muy Gracias, pendientes de lo Bárbara. que ocurre, sobre todo hoy. Va a ser una jornada intensa. Muchas A gracias. ustedes por la invitación. Que estén bien. Los dejamos a todos invitados a que sigan junto a nosotros informándose en emol.com.